Y después de varios traspiés, yo te diría, en todos los órdenes de la gestión de Petro, pero que empezaron con traspiés en las mesas de diálogo, porque recordemos que la paz total era la consigna, yo te diría, madre del comienzo de este gobierno de Petro, que rápidamente abrió negociaciones con todos los distintos grupos, desde el Ejército de Liberación Nacional, hoy principal guerrilla del país, hasta los distintos grupos criminales como las disidencias de la FARC y hasta el Clan del Golfo. Y eso en un momento quedó paralizado porque aparecieron las violaciones a los ceses del fuego, aparecieron los crímenes brutales como la ejecución de 4 niños por parte del Estado Mayor Central, que es la disidencia de la FARC que maneja Iván Mordisco. Lo cierto es que en los últimos días Petro quiere retomar la iniciativa, quiere volver a las negociaciones, por eso el cese de hostilidades que se decretó la semana pasada frente al ELN y la decisión de anunciar que se vuelve a la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC, el grupo que maneja el señor Iván Mordisco. Bueno, para analizar justamente esta decisión y los alcances que puede tener, estamos en comunicación con Gabriel Silva Luján, que es exministro de Defensa y además que fue también embajador de Colombia en los Estados Unidos. ¿Cómo le va, Gabriel? Lo saluda acá Darío Misraji. Darío, mucho gusto. Buen día. Un saludo a toda tu audiencia. Gabriel, ¿qué visión tiene frente a este anuncio que hace el gobierno? ¿Cree que es un paso en la decisión correcta? Bueno, hay que mirarlo en perspectiva, Darío, porque no es la primera vez que estas disidencias ofrecen un espacio de conversaciones, pero al mismo tiempo mantienen sus actitudes militares, sus actitudes bélicas. Ya hemos visto varios episodios donde han violado los acuerdos y pues hay que mirarlos con algo de expectativa, pero también con algo de pesimismo. Creo que tenemos que tener cuidado en cantar victorias tempranas porque estamos lejos de lo que el presidente busca, que es una paz total. Claro, porque recordábamos, ya había un proceso avanzado con este mismo grupo, que es hoy la principal disidencia que quedó de la FARC, de los que no entraron en los procesos de paz del 2016. Y claro, cuando se conoce esta ejecución de estos 4 chicos que habían sido primero reclutados porque continúan las reclutaciones forzadas de menores y luego ejecutados por tratar justamente de desertar, es que el gobierno, ante el impacto que había tomado en la opinión pública, decide dar marcha atrás. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir lo mismo? Bueno, el cese al fuego que el gobierno está proponiendo, ya lo tiene firmado y acordado con el ELN, es insuficiente, Darío. Por ejemplo, en el caso del ELN, lo llaman bilateral. Uno se imaginaría que bilateral es suficiente para garantizar un comportamiento de esa guerrilla de acuerdo a una tregua, a un cese al fuego. Pero resulta que bilateral significa que no combate el ejército contra ellos, ni ellos contra el ejército, pero ellos sí continúan combatiendo contra las organizaciones criminales y contra otros grupos. Y eso pues indica, en mi opinión, que ellos tienen poco compromiso con un cese al fuego duradero porque lo que están haciendo es aprovechar el cese al fuego para consolidar territorio y el control de las economías ilegales, que es un poco lo que me temo que podría ocurrir con este inicio de negociaciones que estamos viendo con las disidencias. El afán por la paz puede llevarnos a una situación donde de hecho obtengamos la situación contraria. Me decía alguien hace unos días con quien hablaba, que conoce mucho de la situación en Colombia, bueno, hay que tener en cuenta acá que el grupo que maneja Iván Mordisco no es como era la FARC, que era una organización política armada que, entre otras cosas, apelaba al narcotráfico y a los secuestros, sino que el grupo este es directamente un grupo de narcotraficantes y nada más. Y que entonces eso supone una negociación diferente. ¿Es así? ¿Es distinto negociar con un grupo como este que como fue en su momento hacerlo con la FARC? El problema está ahí, Darío, y es que el gobierno asimila a muchos grupos que tienen una característica totalmente criminal, los asimila a insurgencias políticas con objetivos, digamos, altruistas. Realmente, en mi opinión, lo que han confirmado estos grupos, la mayoría de ellos, es que usan una cobertura política o un discurso político y unos nombres de carácter político para esconder una actividad criminal y el control de las economías ilegales. Creo que el gobierno, en su afán por lograr la paz, está viendo con unos ojos demasiado tolerantes
la caracterización de estos grupos. Estos grupos son en su inmensa mayoría organizaciones criminales. Ahora, ¿cuán grande es acá el riesgo de que se termine en una situación similar como la de principios del siglo, ya hace 20 años, durante el gobierno de Pastrana, en la cual también unos diálogos con unas FARC en ese momento más poderosas terminaron sirviendo para que la propia guerrilla luego, en vez de debilitarse, terminara fortaleciéndose aún más? Sí, creo que diste en el punto clave, Darío, porque en Colombia han existido dos modelos para hacer la paz. Un modelo que llamamos voluntarista, y es creer que hay una voluntad de paz, que hay una situación que en el fondo es, si se facilita los diálogos, si se es muy generoso, pues surgirá esa voluntad de paz. Y hay una visión realista, y es que entiende estos comportamientos de estas guerrillas como un comportamiento militar y criminal con intereses económicos y políticos concretos y territoriales. Entonces, en el caso primero que tuvimos, por ejemplo, ya hace muchos años, el proceso de paz de Belisario y después el de Andrés Pastrana, creían en ese enfoque voluntarista y fueron un desastre. Ambos terminaron mal. El proceso de paz de Juan Manuel Santos, que tenía una visión más realista, de simétrica, de equilibrio, de exigencias, fue exitoso. Creo que el gobierno optó en este caso por el modelo que ha fracasado en el pasado. En eso tienes toda la razón. ¿Qué rasgos está viendo de voluntarismo en lo que está haciendo el gobierno? Es decir, ¿en qué está identificando estas fallas? Bueno, primero el gobierno no está haciendo las exigencias que se le haría a cualquier ejército que esté en proceso de un cese al fuego. No establece protocolos adecuados, no establece exigencias, permite que se mantenga el secuestro y las operaciones financieras, todas las cosas que en cualquier cese al fuego objetivo, serio, racional, se considerarían como inaceptables. Con seguridad ustedes lo han visto en su seguimiento de Colombia. El ELN ha dicho que no suspende ni el secuestro, ni la extorsión, ni las actividades financieras, ni el narcotráfico. Entonces, ahí hay una visión idealista del proceso de paz que no reconoce las realidades del conflicto y las realidades de la guerra, y eso está encaminado hacia el fracaso. Gabriel, clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo Ahora, continuo. amigo, con mucho gusto.